La actividad cuenta con más de 20 elementos de artillería, de campaña y antiaérea, de infantería, de comunicaciones, de arsenales, de inteligencia, de sanidad militar, de aviación de ejército y hasta de tropas de operaciones especiales. Asimismo, se destaca la participación de otras fuerzas que responden a la invitación de una actividad eminentemente conjunta como lo es el apoyo de fuego. Estos ejercicios cuentan con 900 efectivos, y con más de 40 piezas de artillería, morteros y aeronaves del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Argentina, además de unos 90 vehículos en el terreno. De esta forma, el Ejército optimiza el empleo de los recursos disponibles, lo que permite a los elementos de la fuerza operativa incrementar su adiestramiento operacional, tanto específico como conjunto, tendiendo a un eficiente empleo del sistema de apoyo de fuego de IASFA. Estas ejercitaciones son una oportunidad propicia para hacer converger medios de diversos orígenes, tales como institutos educativos, elementos de la fuerza operativa y de sostenimiento. Por último, se llevará a cabo la segunda edición de la Plaza Tecnológica, una muestra que permite la vinculación de la educación e investigación dentro de la fuerza, y que por tanto cuenta con la participación en el terreno de organismos públicos y privados, relacionados con la investigación y desarrollo en materia de defensa, quienes presentan proyectos y avances de sus respectivas áreas de interés, y que además realizan pruebas de campo para los asistentes a la actividad operacional Escuela de Fuego. Entre los principales desarrollos que serán presentados allí se destacan el SATAC, Sistema Automatizado para el Tiro de Artillería de Campaña, SITA, Sistema Integrado Táctico de Comando y Control del Ejército Argentino, SIPAC, Sistema Integrado de Puntería Autónoma de Artillería de Campaña, el SOP, Sistema de Orientación y Puntería, y la presentación de las municiones merodeadoras, recientemente adquiridas.